pastor me dijo, me dice, Elena, a ver qué te parece, dime lo que te parece. Yo me supuse que tendría aquí influencia de los teólogos liberales, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Los que vimos antes. Son teólogos incrédulos, que niegan la inspiración, y yo pensaba que tendrían algo de influencia en los que escribieron, o los que tradujeron o hicieron la revisión. Y en Isaías 7:14, que es el concebirá, la Virgen concebirá, llegué allí. Bueno, yo en el segundo versículo de la Biblia dije, yo ya no lo quiero, no lo voy a recomendar nunca jamás a nadie. Con el versículo 2 de Génesis 1, lo leo en un momentito. Pero aquí decía, aquí en las notas, el texto está bien, por tanto el Señor mismo nos da la señal, la Virgen concebirá, pero miras en las notas, y lo dejaré ahí si queréis verlo luego, lo tengo marcado, ahí empieza a meter las dudas de que si la palabra significaba virgen, si la profecía era sobre Jesús o primero era sobre la hija de Acaz, y mete un montón de dudas en las notas. Y yo supe inmediatamente aquí lo que pasa, hay una mesa redonda con un montón de gente y algunos de ellos no son ni creyentes y ellos tienen que tener su palabra y en las notas se da uno cuenta de algo que viene con el estudio de hoy, que hemos estado viendo Isaías y concretamente profecías sobre el Mesías y tal y cual. En fin, no quiero meterme en ello porque no es realmente del estudio. Pero en el versículo 2 de la Biblia, lee así. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso suena bien. Y está bien, pero la palabra Espíritu está en minúscula. La palabra espíritu en minúscula es por teólogos liberales que quieren meter su filosofía de ahí. Y la pregunta mía es, si el Espíritu de Dios minúscula no es el Espíritu de Dios mayúscula, ¿qué tiene Dios? ¿Dos espíritus? ¿Entendéis? Tela marinera hay ahí. En fin, nunca compré la Biblia, no lo recomiendo a nadie, tanto por el texto como por las notas. Las notas son un desastre. Las notas están llenas de... Por eso tened cuidado con las Biblias. Es un tema grande, pero ese en concreto tiene unos fallos bien gordos, nada más abrir la Biblia. Así que es bueno pues usar una Biblia que tu pastor recomienda y sabe que es buena. Y cuidado con cosas nuevas que saben. Hay que tener cuidado y los que producen eso pues tienen sus temas. Muy bien, bueno, pues vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿En qué página estamos? Pues no lo puse en el mío. Es página 9, ¿no? Vamos a ver. Esta sección la he titulado Diferentes observaciones. Aquí, pues yo creo que vamos a tratar algunos temas que igual antes no se le habían ocurrido antes, ¿vale? Bien, ¿quién era el primer profeta? A ver, ¿quién me lo dice? A la de 3. 1, 2 y 3. Vale. No os di mucho tiempo para pensar. Ahora ya lo habéis pensado, ya lo sabéis todos. El primer profeta, 1, 2 y 3. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Primer candidato ahí. Primer candidato. ¿Dónde estoy? 11 minutos. Sí, primer candidato. Génesis 27. Abraham. Génesis 27 dice, es la primera vez que aparece el nombre profeta en la Biblia. 27 dice, ahora pues, devuelve la mujer, es Dios hablando a Abimelech, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Hablando de Abraham. ¿Es Abraham el primer profeta? Uno que se ha atrevido. Sí, pero si vamos a Judas, ¿qué dice Judas? Judas, vamos a ver qué dice Judas. Dice que era Enoc.
Bueno, a ver, ¿qué dice Judas? En el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya no es Abraham. Es antes que Abraham. Candidato 2. Dios mismo. Ahí sabes que no puedes perder, ¿no? Segundo candidato, Enoc, Judas 14. Fíjate que yo pensaba que era Enoc. Hasta hace una semana y pico que estaba leyendo Lucas y me di cuenta, anda, pues no es Enoc. No es Enoc. Ven conmigo a Lucas 11. Esto es para que nos divertamos un poco. Fíjate, son curiosidades, pero creo, igual no estás de acuerdo conmigo, está bien. Puedes ir todavía al cielo y no estás de acuerdo conmigo. Pero mira Lucas 11. Y estaba leyendo yo esto y digo, espérate, ¿qué he leído yo? ¿Qué he leído? Está hablando Jesús con los fariseos y los intérpretes de la ley, capítulo 11, versículo 50 o 49. Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. ¿Desde quién? ¿Quién es el primer profeta? Abel. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. ¿Vale? Curioso. ¿Y tú estás de acuerdo conmigo? Adelante. Pero a mí me parece que el Señor nos dice que Abel era profeta. Eso nos va a sacar algunos temas más que vamos a hablar en esta sesión. Porque hay temas curiosos en cuanto a la profecía. Muy bien, entonces yo los candidatos tengo en orden: Abraham, Enoc, y luego Lucas 11, 50, 51, Abel, creo que es Abel. Bien, seguimos. El Espíritu de Dios es libre. Es muy importante entender esto. Nadie es libre en el sentido absoluto de libertad, que es lo que se grita hoy en día. ¡Libre, libre! No. Toda libertad es limitada. Eres libre de coger un coche, de comprar un coche, pero no eres libre de ir a 130 donde pone 120. Eres libre de comprarte un martillo, pero no eres libre de pegarle al vecino con el martillo. No hay absoluta libertad de esta clase, no existe, eso es una barbaridad. ¿Bien? La libertad viene con limitaciones. Dentro de estas limitaciones eres libre. Al niño le pones en la cuna, puedes jugar con todo lo que hay en la cuna, no salgas de la cuna. Dentro eres libre, no puedes salir. ¿Vale? Eso es libertad. Y esto es lo que el mundo y el hombre gritan. Es falso, no es cierto, no es lógico. No puede ser. Entendamos, Dios es libre, e incluso Dios no es libre de mentir, ¿verdad? En cierto modo, Él mismo es limitado en el sentido de que se limita a su carácter. Él no sale fuera de su carácter. ¿Bien? Pero es libre. Y en esto, la profecía es un invento suyo. Y Él se puede tomar las libertades que quiera con la profecía, y lo hace, y vamos a verlo. Porque es interesante las diferentes características de la profecía. Normalmente los profetas eran hombres, ¿dónde estoy aquí? Santos judíos, la mayoría. Jonás, Ezequiel, Elías, Moisés, Samuel, ¿bien? Pero Dios puede escoger instrumentos de cualquier oficio, nación o edad. Él es libre de coger de fuera. No le metamos a Dios en una caja y Él tiene que hacerlo así, a mi manera, como yo lo entiendo. Algunos ejemplos. Abel, por ejemplo. Abel. ¿Era judío Abel? No. No, no era judío. ¿Y qué de Enoc? Tampoco. O sea que el profeta era un hombre, no siempre hombre, pero normalmente hombre judío santo. A veces no era judío tampoco, aunque la mayoría de las veces sí.
¿Balaam? A Balaam no sabemos ni dónde ponerle. Tiene una categoría especial. Balaam, número 22. He puesto ahí entre interrogación. ¿Profeta de Dios? Pues... hay quien dice que sí, quien dice que no. Qué hombre más enigmático y desde luego que si era profeta de Dios, la verdad es que era un profeta bastante a no seguir, ¿no? A no hacer caso. Bien. Pero dio profecías muy buenas y muy importantes. Amós 7, 14. Dice Amós: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Él le dice: yo de oficio no soy profeta, pero el Señor me agarró detrás de mis vacas y me dijo a profetizar. En ese momento evidentemente es profeta. Pero ya ves de qué manera. Curiosa que tenía el Señor de llamarle. Luego, Samuel, 1 Samuel 3:1. Samuel era profeta, pero ¿a qué edad? De niño, le dio la profecía de la palabra que le dio el Señor cuando estaba dormido. Le llamó Samuel a un niño. Dios es libre y Él puede llamar. En caso de Balaam, otra curiosidad es que Dios le habló a través de un burro. Entonces, tenemos que tener cuidado de no meter todas las cosas, siempre todo tenerlo tan dogmático y todo es como nosotros lo vemos. El Señor es libre de hacer las cosas. En siguientes, Nabucodonosor en un sueño, Daniel 2, 28-29. Ya lo hemos leído, así que no vamos a ir al pasaje, pero Dios le dio el sueño a Nabucodonosor. Y luego lo interpretó a Daniel, pero Nabucodonosor recibió el sueño. ¿Y quién más? También Faraón, ¿os acordáis? Muy parecido, Faraón de Egipto, con José. El sueño profético le llegó a un rey pagano. Qué cosa, ¿no? Seguimos. Los profetas no siempre eran inspirados por Dios. Primera de Crónicas 17:2. ¿Alguien sabe quién va a ir de nombre? David dijo: quiero hacer un templo para Dios. Y un profeta le dijo: adelante, venga, que Dios te bendiga. Y después tuvo que decir: me he equivocado. Dios me ha dicho que tú no puedes hacerlo. Era un profeta, Natán. Así que fíjate qué cosa. Dijimos que los profetas no eran perfectos y que no siempre decían las cosas bien. Y Natán concretamente dijo algo que él tuvo que rectificar. Qué curioso, ¿no? La profecía. Seguimos. Este es muy curioso también. A veces las profecías tienen 2 o más cumplimientos. Vean, vamos a ver Génesis, vamos rápido a Génesis. Si quieres seguirlo, si no escucha, Génesis 37. Tenemos aquí la profecía que viene en forma de sueño, de 17. Vamos a ver el 9, por ejemplo, el 7 o el 9, los dos valen. Soñó aún otro sueño, José, y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí el sol, su padre, y la luna, su madre, y de 11 estrellas se inclinaban a mí. Y esto evidentemente la familia lo entendió. No del todo, pero sabían: oye, ¿cómo que no vamos a inclinar? ¿Desde cuándo me voy a inclinar yo a ti si sus hermanos le odiaban? No querían ni verle, dice que no podía hablarle ni una palabra de paz. No le podían ni aguantar sus hermanos. ¿Qué vamos a inclinarnos nosotros delante de ti? Eso pensaban ellos. Vamos al capítulo 42. ¿Sabéis la historia? Llegan a Egipto. José es el director ahí. Ellos no le reconocen, no saben que es José. Versículo 6, Génesis 42, 6. Y José era el señor de la tierra,
quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, ¿y qué hicieron? Y se inclinaron a él, rostro a tierra. Sin darse cuenta, ya habían cumplido la profecía. Pero el Señor tiene un buen sentido del humor, y en el capítulo 43, versículo 15, este no está tan claro como otros, pero el versículo 15 dice que entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José, y estoy seguro que se arrodillaron, se inclinaron delante de José, porque es lo que había que hacer, era el protocolo. No lo dice, pero yo personalmente estoy seguro de que es número 2, por lo menos. ¿Bien? Vamos al capítulo 26, mismo capítulo, versículo 26, aquí sí que lo dice. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano delante de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Número 3. Y eso que no lo iba a hacer ni una vez, ¿eh? Ya van 3. Capítulo 44, versículo 14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Ya son 4. Capítulo 50. Final del libro, capítulo 50, versículo 18. Vinieron también sus hermanos, y esta vez ya son conscientes, ya no lo están haciendo sin saber. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. 5 veces, por lo menos. Entonces, una profecía, ¿cuántos cumplimientos puede tener? La respuesta correcta, las que Dios quiera. ¿Sí? Las que Dios quiera. Hay otros que se cumplieron más veces. Por ejemplo, el retorno de los judíos a su pueblo. Se puede decir que pasó de Egipto a su tierra, porque primero estaba Abraham, el judío, luego fueron a Egipto y luego volvieron. Luego Babilonia, fueron a Babilonia, luego volvieron. Y ahora, en 1948, yo diría que hay como 3 ahí. Porque la profecía originalmente creo que se le fue dada a Abraham, que volverían, y entonces han vuelto. Entonces, la profecía es de Dios, no es del hombre. Dios es el que determina. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Dónde? ¿Por qué? Es suyo. Bien. O sea que no seamos, aquí en las notas, no seamos dogmáticos. En los versículos, si no lo habéis pillado porque se me olvidó ahí, 37:7, 42:6 y 3, luego 42:26, luego 44:14, 50:18. Y os puedo dar, podéis sacar fotos o lo que sea, si os perdéis alguna cosa y os queréis. Bien, seguimos. En la misma profecía pueden existir, sin aviso, predicciones de acontecimientos muy distantes entre sí. El más famoso, seguramente que muchos ya lo recuerdan, sucedió en Lucas 4, cuando el Señor leyó de Isaías 61. Para no ir a los dos, vamos a Isaías 61. Y claro, danos cuenta, Dios es el que está dando las profecías. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Isaías no tendrá ni idea, yo creo. Isaías, yo pienso, no sé, pero yo creo que Isaías no tenía ni idea de que aquí en un versículo hay 2 acontecimientos con miles de años entre uno y el otro. ¿Vale? Dice, versículo 2, bueno, el Espíritu de Jehová, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. En Lucas 4, aquí Jesús está leyendo de este pasaje, literalmente el rollo de Isaías en este momento dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, que es lo que estaba haciendo. A vendar a los quebrantados de corazón, es lo que estaba haciendo. A publicar libertad a los cautivos, es lo que estaba haciendo. Y a los presos apertura de la cárcel, es lo que estaba haciendo. A proclamar el año de la buena voluntad de Dios, de Jehová, es lo que estaba haciendo. Y el día de la venganza no lo estaba haciendo. El día de la venganza era de la segunda venida, cuando venga el Señor para vengar la sangre de los mártires, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor Jesús paró en medio del versículo
y dejó de leer y cayó y cerró el crollo y se sentó. O dijo, hoy se ha cumplido entre vosotros esto. El Señor Jesús, autor de Isaías, sabía muy bien lo que estaba diciendo en Isaías. Entonces, a veces, en un mismo pasaje, hay acontecimientos muy distantes entre sí y están pegados en la profecía. Otro ejemplo es Isaías 42, 3 y 4. No me acuerdo cuál es, 42, 42, 3 y 4. Bueno, es lo mismo, 42, 3 y 4. Es la misma, hablando de la misma división. Bien, seguimos. Curiosamente, mira, un profeta, sí, tenéis el pasaje de antes, 61, Isaías 61, Lucas 4. Un profeta es fortalecido por el cumplimiento de una de sus propias profecías. ¿Qué es lo que decimos hoy? Que debemos ser fortalecidos en la fe por las profecías cumplidas. Pues aquí en Jeremías, vamos, en 32, 7 y 8, Jeremías 32, 7 y 8, vemos que el Señor le da una profecía a Jeremías, y cuando se cumple, ahí mismo, de un día para otro, dice, versículo 7, Jeremías 32, 7. He aquí que Anael, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, o vendrá a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Le dijo, Jeremías, va a venir tu primo y te va a ofrecer un terreno. Y era ridículo, entre comillas, comprar un terreno porque estaba asediado por los babilonios. No valía nada la tierra. O sea, iba a ser de los enemigos. Pero le dijo, mañana va a venir tu primo y te va a ofrecer el terreno. Versículo 8. Y vino a mí, Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de herencia y a ti te corresponde el rescate. Cómprala para ti. Y mira lo que dice. Entonces conocí que era palabra de Jehová. O sea que un profeta está aprendiendo de su mismo oficio. Me pareció curioso, porque el Señor le fortaleció a Jeremías diciendo, oye, todas estas profecías que estás dando, mira, yo te doy una también, mira, para ti, mañana va a pasar esto, y ayer, mañana, y el día siguiente pasó eso. Y dice Jeremías, me di cuenta, era de Dios. La profecía, la prueba profética fortaleció a Jeremías, y la prueba profética nos debe de fortalecer a nosotros, porque estamos con algo seguro. Bien, seguimos. También la bendición del patriarca tenía autoridad profética. Bien. ¿A qué me refiero? En Génesis 49:10, Jacob, si os acordáis, Jacob va a morir y reúne a todos sus hijos, y a cada hijo les da, en algunos casos lo llama bendición. Realmente no es una bendición, para algunos no es bendición, es una profecía a cada uno. Para algunos era de bendición y para otros no tanto. Pero era la bendición del patriarca, se llamaba la bendición del patriarca, y tenía autoridad profética. Dios usaba eso y lo que decía Jacob era cierto. Iba a pasar con cada uno de ellos, pasó. Curiosamente Simeón, incluso le dice a Simón que va a estar entre sus hermanos, y Simón es la única tribu que cuando llegaron a repartir los terrenos, a Judá le había tocado demasiado y le dieron a Simeón dentro de la tierra de Judá. Puedes leerlo en Jueces, creo que es. Y Simeón es un círculo dentro del grande que es Judá, y eso estaba incluso profetizado en Génesis 49 por Jacob. Entonces, interesante. Silo es parte de esa profecía. Es un criptograma, si queréis poner ahí criptograma para el Mesías. En fin, está hablando de que de Judá, de la tribu de Judá iba a venir el Mesías. Bien, eso lo dijo Jacob en su bendición a Judá. Y efectivamente Jesús nació de la tribu de Judá. Bien. Entonces, luego, seguimos para adelante. Estos, como digo, son datos curiosos.
Había colegio de profetas, ¿qué os parece eso? Había colegio de profetas. Y lo metí aquí porque estuve pensando, colegio de profetas, es verdad, pero ¿eso qué es? Colegio de profetas. Yo quiero ser profeta, pues venga, te enseñamos a ser profeta. Pero si no va con lo que estamos diciendo, ¿acaso uno dice, yo quiero ser profeta? En la Biblia, ¿qué es lo que estamos encontrando? ¿Quién decide los que son profetas? Dios. Y es curioso, pero aparece. 1 Samuel 10, 5 y 10, si queréis. 1 Samuel 10, 5 y 10. Y 1 Samuel 19, 20. Todo ahí puede ir. 10, 5, 10, 10, 19, 20. Hablan de grupos de profetas o colegios de profetas. En tiempos de Samuel, Elías, Primera de Reyes 20, 35, él, si os acordáis de un tal Abdías, que cogió a 50 profetas y los protegió en una cueva y 50 en otra cueva, ¿qué eran? Pues eran grupos de colegios de profetas, y luego también Segunda de Reyes 2, 3, y lo estuve mirando, estuve dándole un poco de vueltas a esto de colegio de profetas y eso qué es. Y luego pongo ahí adelante en la siguiente línea, pero nunca, en la Biblia, bueno, nunca Dios usó uno de ellos para la Biblia. No tenemos absolutamente nada de ningún profeta de un colegio. Curioso para mí. Pero yo creo, no sé exactamente qué eran. Evidentemente eran igual una clase de, no sé, igual estudios bíblicos o una especie de colegio bíblico o algo así, no sé. Pero dice profetas. Y curiosamente Dios lo menciona, lo deja mencionar, pero nunca sale nada del tema. Me parece interesante por lo menos. Bien, seguimos. Para interpretar o entender la profecía, siempre ayuda a conocer la fecha y el lugar en que vivió el profeta. Esto es básico. Sería muy bueno que y por eso puse el gráfico atrás que no se ve, y el de atrás, hay uno también en el cuaderno atrás y creo que tampoco se lee, es demasiado pequeño. Pero bueno, se puede conseguir fácil con un Google, cuando vinieron los profetas o lo que sea, te va a salir. Sería muy bueno, al lado del nombre de cada profeta, Isaías, por ejemplo, poner Isaías antes del cautiverio. Ezequiel, en el cautiverio. Zacarías, después del cautiverio. Y cuando estás leyendo y lo ves, puedes orientarte por dónde están los profetas. Yo lo sugiero. Es un nivel de lectura de la palabra un poquito más profunda y más enriquecedor, por cierto. No seas perezoso. No, aprende. Sigue aprendiendo. Nunca te canses de aprender. Porque cuanto más aprendes de la Biblia, más sacarás de la Biblia. Porque es profunda. Y bien, Ageo 1, 2, si no sabes que Ageo fue profeta después del exilio, no tendrás por qué estar hablando de construir ya el templo. Bien, después del exilio, el templo había sido destruido y él habla de reconstruirlo. Y es que él era después del cautiverio. El siguiente, Isaías vivió antes de los 70 años de cautiverio, antes de Babilonia. Importante entender, aunque los capítulos 40 al 66 están escritos como si ya el cautiverio estuviese en marcha. Es un género o una ¿cómo diríamos? Es una perspectiva especial que Dios le da a Isaías. Seguimos. Ezequiel vivió en Babilonia, en el cautiverio. Bien. Siguiente, Zacarías vivió después de los 70 años. Bien, entonces, sería bueno, porque claro, muchas Biblias tienen una introducción que te van a decir todo eso, pero claro, si a veces te vas a leer toda la introducción cada vez que lees y te vas a liar, es mucho, pero si pones unos detallitos de antes y después te ayudará. Bien, vamos a seguir. En muchos casos, el oficio de profeta no era muy popular. No era muy popular. Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. No era un oficio agradable normalmente ser profeta. Era peligroso. 7
¿Qué sucede en Hechos 7? ¿Os acordáis? En Hechos 7 tenemos la defensa de Esteban. Y él dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Nómbrame uno. ¿Quién es el primer profeta? Muy bien, habéis aprendido algo. ¿Vais a casa? Una cosa he aprendido. Bien. ¿Y qué le hicieron a Abel? Bien, seguimos. La profecía no siempre parece profecía. ¿Por qué? Porque Dios es libre. Dios es libre y Él puede hacer las cosas a su manera. Primero, Judas. Hablando de Judas, que le traicionó al Señor. El Salmo 69, 25, Salmo 69, 25 y Hechos 1, 20. Pon ahí esas cifras, referencias, Salmo 69, 25 y Hechos 1, 20. Hechos 1, 20 nos confirma que Salmo 69 estaba hablando de Judas. Y tú si lees el Salmo 69, sin saber nada de lo que viene, nunca pensarías en Judas. De hecho, no pensarías en el Salmo 69 cuando estás en los Evangelios hablando de Judas, a no ser que el Espíritu Santo te ata los hilos, como hace en Hechos, y dice, anda, Pedro dice, mira, ya habló el salmista de Judas, mira lo que pasa. Y todo estaba... Entonces, a veces estás leyendo y tú no sabes, pero estás leyendo profecía. La profecía es algo extraordinario, es algo de fuera, superior a todo lo que podríamos imaginar. Seguimos. Jonás 1.17, esto también es otro, lo conocemos, pero igual no nos hemos parado a veces no nos paramos a procesar. Estás leyendo Jonás. Jonás, vete a Nínive, no quiero, voy a Tarsis, voy a Jope, cojo el barco, estoy en el barco, viene una tormenta, me echan al mar, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y quién diría eso es profético? ¿Quién lo diría? Jesús. Jesús mismo. Ahí podéis poner Jonás 1.17, que es lo que acabo de leer, Mateo 12.40. Y les dice, como estuvo Jonás 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre también. Entonces, no siempre sabes cuándo es profecía. Por eso, lee, entiende que la palabra profética es misteriosa y el Señor revela poco a poco a los que le quieren, los que le aman y los que lo buscan, revela muchas verdades mira, hay tantísimo en la profecía. Estoy leyendo un libro que me tiene alucinado. Casi ni me lo creo. Un libro que acaba de salir. Se llama, el nombre corto es El Templo. Es increíble. Lo recomiendo, pastores, os va a flipar. Yo en mi vida he leído un libro que tanto me ha sacudido las ideas. Veremos si es cierto, el tiempo lo dirá. No voy a entrar en ello, pero usa la palabra de Dios y encuentra pasajes en la Biblia que tienen unos argumentos, pero unos argumentos muy buenos. Y yo le creo, de momento le creo, claro. Sí, el tiempo lo dirá, pero él dice que el templo, el lugar del templo, no es la mezquita de Omar, ahí donde todos los judíos oran, el muro de los lamentos, y donde todo el mundo mira, dice, ese no es el lugar del templo de Salomón. Y yo digo, ¿qué? Vaya que sí tiene buenos argumentos. Él dice que el templo de Salomón estaba en la ciudad de David, que está a 150 metros al sur. Estaba ahí también. La marinera, los argumentos, pero ¿sabe lo que hace? Coge las escrituras y saca un versículo y saca otro y dices, pues ahora que lo dices, y enseña por qué van ahí, por qué creen que es el lugar que creen que es toda una historia. Pastores, os lo recomiendo, es alucinante. Pero él dice que el gran rectángulo que dicen es el monte del templo, y no, eso es donde estaba la fuerte de Antonia, que era romano, eso es una fuerte de Roma. El templo estaba a 150 metros, pero saca versículos de los profetas. Es tremendo. Uno de los argumentos que pone en las profecías,
habla de agua, abundancia de agua. Cuando hacían sacrificios, creo que Salomón hizo, creo que en un día 100.000 sacrificios. A ver, ¿cómo se lava la sangre de 100.000 animales? ¿Qué hace falta? ¿Un poquito? ¿Un chorrito? Hace falta agua. En el monte, ahora no hay agua. Muy poca. Pero en la ciudad de David está la fuente de Gihón. Un torrente de agua ahí abajo. En fin, y lo sacan en la profecía. Y va a salir. Y veremos si tiene razón o no. Igual tiene, no sé, tiene un montón de argumentos muy curiosos. Y luego tiene otros sobre el arca de Dios, que de pronto desaparece en la Biblia. Este me parece un poco más difícil, pero bueno, tiempo lo dirá. El caso es que la profecía es la profecía. Y la profecía viene de fuera, al hombre, de un Dios que habita la eternidad. Y si te aburres de la profecía, pobre de ti, lo siento. Préstale atención, aprende a leer y decir, Señor, abre mis ojos, enséñame, y verás que es una preciosidad. Bien, vamos a seguir. Dios es quien da y define la profecía. Bien. Estamos estudiando algo de otro, esto suena un poco a película de ciencia ficción, pero estamos estudiando algo de otro mundo. ¿Bien? La profecía, bueno, toda la Biblia, ¿no? Pero estamos viendo la profecía, es de fuera, es de Dios, es de una mente que es tan grande, tan eterna, por encima de lo nuestra, que no podemos imaginarnos lo que hay, todo lo que hay. Y Dios escribió la profecía, no te extrañe que todavía se sigue cumpliendo profecía delante de nuestros ojos y a veces decimos, anda, pero si mira lo que está pasando, es lo mismo que dice. Pues claro, el único que sale sorprendido somos nosotros, Dios no. Dios no se sorprende con nada. Seguimos, algunos hombres no son tan conocidos como profetas. Rápido pasemos por esto. Abraham, ya lo leímos, Génesis 27, Abraham, Génesis 27, José, segundo lugar, José, Génesis 37, también lo vimos en otro asunto. Moisés, Deuteronomio 34:10, también lo vimos en otro asunto. O sea que Abraham, Génesis 20, José, Génesis 37, Moisés, Deuteronomio 34. Luego, otro más, David, Salmo 22, describe la crucifixión. Salmo 22, David, ¿qué es? David es un rey. ¿David qué es? David es un salmista. ¿David qué es? David es un músico. ¿David qué es? David es un profeta. Instrumento de Dios, embajador, portavoz de Dios, del mensaje de Dios. Juan el Bautista, profeta también, Lucas 7:28. Bien, seguimos. Es necesario que todos los detalles de una profecía se cumplan. Todos los detalles de una profecía se cumplan. En este tema no hay atajos. Jehová nuestro Dios es perfecto y nada de lo que dice incluye un solo error. Y aquí hay textos. Lucas 24:44, Hechos 13:29. No puede haber ni un solo error. Ni uno. No hay atajos, no hay trampas, no hay medias tintas. O es o no es, como Dios lo dice. ¿Bien? Seguimos. La profecía siempre tiene un elemento misterioso. ¿Os acordáis? La antorcha alumbra, no veo todo, pero veo suficiente para que cuando se cumpla, lo puedo certificar. Ah, se cumplió la profecía. Siempre tiene un elemento misterioso. Hay suficientes detalles como para comprobar que se ha cumplido, pero insuficientes para saber exactamente cuándo y cómo se cumplirá. Ojalá pudiésemos parar en esas tres ilustraciones. No podemos. Pero vamos a escribirlos. Segunda de Reyes 7, 2 y 17. Poner ahí. Segunda de Reyes 7, 2 y 17. El príncipe de Samaria. Tienes que leerlo, lo siento, pero tú mira ese detalle, verás que la profecía estaba ahí, pero no se entendía. Cuando se cumplió, dices, ¡ah! Mira cómo se cumplió, exactamente como dijo, ¿vale? Siguiente lugar, Ezequiel 26:4. Tiro, como una peña lisa. No puedo entrar en este, pero el profeta le dijo que Tiro sería como una piedra lisa donde limpiarían redes. Y cuando vino Alejandro el Magno, intentó... Tiro se componía de una ciudad en la costa y otra ciudad en una isla. Y él arrasó la costa, pero no pudo llegar a la isla. Y Nabucodonosor no pudo,
arrasó con uno, pero no podía llegar, se refugiaron en la isla. Vino Alejandro el Magno, vino y arrasó, quitó todos los escombros y hizo un puente. A la isla murieron todos, fue un masacre. Tal y como dijo Dios, limpió la costa, lo dejó liso como una piedra. En fin, Juan 2:19, destruir este templo. Enigmático, misterioso. ¿Qué quiere decir el templo? Porque, ¿cómo? ¿De qué hablaba? Los discípulos decían, es que hablaba de su cuerpo. Bien, cuando se cumple dices, se cumplió, claro. Pero antes de cumplirse es difícil verlo. Seguimos, la profecía cumplida no asegura la fe. Poner 2 versículos. Isaías 53:1. Isaías 53:1 y Juan 12:37, simplemente comprobando que podían ver que se estaban cumpliendo la profecía de Isaías y no hicieron caso, el corazón estaba duro, incluso con la prueba profética, no creyeron. A veces los profetas no entendían lo que ellos mismos profetizaban, eso lo dice 1 de Pedro 1, 10 al 12, tenéis que leerlo, no hay tiempo ahora. 1 Pedro 1, 10 al 12. Ellos no siempre entendían lo que estaban diciendo. Salmo 22, 16 al 18. Salmo 22, 16 al 18 y Mateo 27, 35. En fin, ejemplo que se deja ahí. Vamos a ver. El mensaje principal de la profecía es Jesucristo. ¡Qué rabia! Ya les dije que no podía ver. Juan 5:39. Juan 5:39. Dan testimonio de mí. Es que poner Juan 5:39, poner Lucas 24:27, Lucas 24:27 de segundo, Hechos 28:23, y lo voy a explicar, así tendrá que quedar. Hechos 28:23, la línea 3, línea 4, Hechos 3:18, y en quinto lugar Hechos 3:24. En Hechos 3:18, estamos en Hechos en nuestra iglesia, y esto es algo que yo aprendí hace poco, no lo había visto nunca, y creo que lo que dice es exactamente lo que quiere decir, pero os leo Hechos 3:18, que es el cuarto de la lista de 5. Mira, dice, Pedro está predicando en Hechos y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, dice, no. Dice, por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Luego lo dice otra vez en el versículo 24, y todos los profetas, desde Samuel en adelante, pone ahí una fecha, uno en particular, dice, todos desde Samuel en adelante hablaron de estos días, pero antes dijo que todos habían hablado del Cristo, del padecimiento del Cristo. ¿A qué me refiero? ¿Por qué me parece interesante? ¿Qué dijo el profeta Elías acerca del padecimiento de Cristo? Elías, acerca de los sufrimientos de Cristo. Que nosotros sepamos, nada. Ni Jonás tampoco. Ni Abel tampoco. ¿Pero qué dice Hechos? Todos. Lo que tenemos que darnos cuenta es que los profetas no aparecieron solamente en lo que hay en la Biblia. Todos los profetas, si aparecen en la Biblia, hay profetas que no aparecieron en la Biblia, me imagino. Pero todos los profetas en algún momento de su ministerio hablaron de Cristo, todos, porque era el tema principal de la profecía. Que su apariencia en la Biblia no tenía nada que ver con una profecía de Cristo, está bien. Pero Hechos dice que todos los profetas hablaron de Cristo en algún momento y profetizaron de su sufrimiento. Entonces, no dejemos que alguien diga, es mentira, es como a ver, enséñame algo de Abdías, que habla de Nínive, no habla nada del Mesías. Y yo digo, ¿tú crees que lo único que dijo Abdías en todo su ministerio son los 20 y tantos versículos de Abdías? Eso ni es lógico, no tiene pies ni cabeza eso. Pero esa es la clase de argumento que se usa contra la profecía. No tiene lógica.
¿Quién sabe cuántas predicaciones hizo Abdías? Que no conocemos, solamente tenemos escrita el libro de Abdías que tiene que ver con Nínive. Creo que Nínive, sí. Entonces, a lo que voy, si Dios dice algo, es cierto. Aunque no lo podamos probar, no se puede desprobar. Pero lo que sí podemos decir es que nunca sabemos de ninguna profecía que no se haya cumplido como Dios quiso. Los que no se han cumplido, la palabra clave es todavía. Todavía. Porque no faltará por cumplirse ni una sola profecía, ni un, como de J y tilde pone, ¿no? No se cambiará, se cumplirá todo, ¿no? Entonces, ese es el tema ahí en ese punto. Abel, ni una palabra. Bien, ahí, Abel, ni una palabra. Enoc, sí habló de la segunda venida. En Judas 14 habló de la segunda venida. ¿No hablaría también de la primera? Sí, pero Judas habla de una frase que dijo y nada más. O sea, Jonás y Abdías, siguientes líneas. Bueno, estamos en la conclusión. Qué desastre tener que hacerlo así, pero es lo que hay. Vamos a las notas. El Cordero de Dios, un hilo profético. ¿Sí? 10 más. Para terminar, sí. Vale, con eso termino, que tengo eso, ¿vale? Bien, el Cordero de Dios, un hilo profético. Vamos a ver el hilo profético desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis, en la lista ahí, Génesis 3:21. ¿Dios qué hace? Adán y Eva pecan, ¿qué hace? Les cubre con pieles. No sabemos qué animal, pero me imagino un cordero. ¿Por qué? Por lo que sigue. No dice de qué, pero algún animal muere. Jehová lo mata. Y Jehová viste a Adán y Eva. Siguiente capítulo 4, versículo 4. El cordero del primer profeta asesinado. ¿Quién es? Abel. Él sí que sacrifica un cordero. Bien claro. Capítulo 4, versículo 4. Cordero. Muerto. Para el sacrificio. El siguiente versículo, Génesis 22:8. ¿Os acordáis? Abraham va a sacrificar a Isaac, le ata, le va a matar. El Señor dice, no le mates, y ¿qué es lo que ve? Un cordero. Otra vez, estamos viendo el hilo profético de la Biblia, empezando desde los primeros capítulos. Génesis 22:8. Llegamos a Éxodo, capítulo 12, versículo 3. El cordero profético de la Pascua, que necesitaban los judíos para que el ángel de la muerte no les matara. Sangre de un cordero, y además con unas características muy especiales, que están ahí señaladas en el versículo 4 y 5. Un cordero sin mancha, un cordero así, así y así. Otra vez el cordero, el hilo profético del cordero. Luego, siguiente, saltamos un montón, miles y miles y miles de corderos sacrificados, y llegamos a Juan, capítulo 1. Juan el Bautista está mirando y ve venir a Jesús en el versículo 29 y dice que, he aquí que el Cordero de Dios. Pienso que el cordero del huerto de Edén, o sea, el animal del huerto de Edén, era cordero. ¿Por qué? Porque entra en el puzzle perfectamente. Llegamos... para rellenar, este cordero merece nuestra fe, poner ahí nada más. Juan 4:14. Juan 4:14 y luego Juan 20:29 son las llamadas del cordero. Dice Juan 1:29, aquí el cordero de Dios, y en el capítulo 4 el cordero dice en el versículo 4, el que bebiere del agua que yo le daré tendrá vida eterna. Luego en el capítulo 20, Juan 20:29, dice, Tomás, me has visto, porque me has visto, creíste, bienaventurados los que me vieron, los que no me vieron y creyeron. ¿Quiénes son? Tú y yo. ¿Vale? Ahora saltamos y ya terminamos con el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Estamos viendo el hilo profético del Cordero.
Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué sangre? La sangre del Cordero. El Cordero profetizado desde, yo creo, el capítulo 3 de Génesis, si no el 3, el 4, desde luego, pero desde el 3. Ahora aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ya para cerrar todo. Y finalmente nos vamos al último capítulo, el capítulo 22. Ya termina la Biblia, ya el Señor cierra el capítulo. En el capítulo 5 vemos el león de la tribu de Judá. Aparece el león, es Jesús, pero luego aparece un cordero en el versículo 6. Y a lo largo de todo el libro de Apocalipsis hay un cordero, 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 cordero. La ira del cordero, cuídanos, guárdanos de la ira del cordero. Que el cordero viene por nosotros. El cordero derrama sus copas de la ira y viene con justicia y con ira sobre el pecado y sobre los moradores de la tierra rebeldes. Y en el capítulo 22, versículo 3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El Cordero vencedor al final. Satanás, la serpiente antigua, intentando durante toda la historia matarlo, destruirlo, a él y a todos los seguidores. Pero al final, ¿quién está de pie? En este caso sentado. El que está de pie de vencedor. Está el Cordero. Terminamos pues la última página. Rellenamos ese pasaje. Lo voy a leer una vez. Lo tenéis que rellenar así y luego lo dejamos. La Biblia, debemos creerla ciegas, haciendo a un lado la razón y el sentido común. Para nada. Dios no pide eso. Nos da pruebas. La prueba profética. Y es grande. Está por toda la Biblia. No tenemos que temer. Para nada. Que haya pruebas. Que haya preguntas o cosas que no se pueden contestar. Pues no tienen respuesta. Ahora, vamos a terminar con ese párrafo. Dios nos ha dado una maravillosa y contundente prueba. Contundente prueba. Que sirve para disipar todas las dudas. Fortalecer nuestra fe. Y defender lo que creemos. Esta prueba supera todos los exámenes lógicos y ha resistido desde siempre y sin rasguño todas las embestidas de los burladores y escarnecedores. Los profetas eran jóvenes y viejos, del norte y del sur, de ciudad y de campo, elocuentes y sencillos, casados y solteros, alegremente obedientes y no, escritores de libros bíblicos y no, todos ampliamente esparcidos por los miles de años antes de Cristo. Aún así, todos coincidieron con absoluta precisión para revelar un gran misterio: la redención del hombre pecador a través del perfecto Cordero de Dios, prometido y dado a la nación hebrea. Así es la prueba de la profecía. Por ella podemos con toda confianza creer la última profecía de la Biblia. La última profecía de la Biblia, ¿cuál es? Apocalipsis 22:20. Ciertamente, vengo en breve. Aleluya. La prueba profética. Tenemos base firme. Y no hemos hecho más que pasar por la superficie de todo lo que Dios nos da. Bueno, que Dios os bendiga. Ha sido un placer. Gracias a los hermanos que han organizado el instituto. Adelante. Ha sido un placer. Gracias por escuchar durante tantas horas.